Bienvenidos a las resoluciones del certamen zonal 2024. Espero que les haya ido bien. Vamos con los problemas. Veamos el problema 1. Bueno, nos decía que teníamos 12 amigos que iban a formar equipos para un partido de vóley, ¿no? Tenían que ser 6 jugadores y 6 jugadoras. Bueno, vamos a decir que vamos a armar los equipos 1 y el equipo 2, ¿sí? Como no me importa mucho quienes jueguen, o sea, tengamos en cuenta que si yo tengo el equipo 1 y juega con el equipo 2, es lo mismo que juegue el equipo 2 y el equipo 1, ¿sí? O sea, puedo nombrar uno o el otro, o sea, la pareja o los pares de equipos es la misma, ¿sí? Así que mucho eso no me va a importar, simplemente me va a importar armar 6, ¿por qué? Porque los que quedan son los otros 6, ¿sí? Pero simplemente me voy a encargar de 6 que estén en un equipo y ya está, ¿sí? Bien, vamos a hacer lo siguiente. Como me pedía que Lucas y Mateo estén juntos, vamos a decir, bueno, Lucas y Mateo van a estar en el equipo... no, Ariel y Bruno quieren estar juntos. Los otros eran los que no querían. Ariel y Bruno van a estar en este equipo, los vamos a poner juntitos, como si fuesen una cajita. Y después me decía de Lucas y Mateo no quieren estar en el mismo equipo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué pasa con ellos. Si Lucas está acá, automáticamente Mateo está acá, ¿sí? Pero bueno, vamos a dejarlo a Lucas que elija en qué equipo va a estar. Si va a estar con ellos dos, o sea, vamos a decirle cajita, si va a estar con la cajita o no va a estar con la cajita, ¿sí? Entonces, Lucas tiene dos posibilidades. El equipo 1 o el equipo 2. O sea, con la cajita o sin la cajita. Tiene dos posibilidades. Automáticamente Mateo hace lo opuesto, ¿sí? Si Lucas se queda acá, Mateo se queda acá. Si Lucas se pasa para acá, Mateo se viene para acá. Listo. O sea, las posibilidades de este es una sola, ¿sí? No tiene más posibilidades, ¿sí? Bien. Ahora veamos que acá tenemos 3 personas. Nos faltan 3 más, ¿sí? Para elegir esas 3, ¿qué va a pasar? Bueno, esas 3 tienen, o sea, tenemos que elegir 3 personas acá. ¿De cuántas? Acá tenemos 1, 2, 3. Esta es 4. Ya tenemos 4 personas definidas, por lo que me quedarían 8 personas. Acá tengo en total para elegir 8 personas. Pueden ir ahí, ¿sí? Bueno, tengamos en cuenta lo siguiente. Si yo tengo las personas X y Z, ¿sí? Tengo 3 personas. Estas 3 personas, este mismo grupo de personas, si no me importa el orden, ¿sí? Las puedo escribir de diferentes maneras. X, Z, Y y así sucesivamente. O sea que tengo formas de ordenar esto 3 factorial, ¿sí? Es decir, 6. O lo que podríamos decir 3 por 2 por 1. Toda esa es la cantidad de veces que voy a poder nombrar al mismo equipo de diferentes formas, o sea, de las diferentes maneras, ¿sí? Entonces, acá yo lo que podría decir es, bueno, ¿cuántas formas tengo para elegir la primer persona? ¿Sí? O sea, la cuarta, digamos, sería. Tengo 8. Para elegir la siguiente tengo 7. Para elegir la siguiente tengo 6, ¿sí? Bueno, ok, listo. Pero ¿qué pasa? Volvemos a lo mismo. Esto va a estar repetido 6 veces. ¿Por qué? Porque cada una de las combinaciones que yo elija, tengo que tener en cuenta que cuando yo hago 8 por 7 por 6, cuando elijo X primero y después Y y Z, va a ser la misma que cuando elijo X y Z y. Es la misma posibilidad. O sea que voy a estar repitiendo todo esto 6 veces. O sea que si yo esto lo divido en 6, me va a dar el total de posibilidades. Que esto me va a dar 56, ¿sí? O sea que formas de elegir estas 3 personas son 56. También lo podremos decir como un número combinatorio, ¿sí? Combinaciones de 8 tomados de a 3
¿sí? O también escrito así como 8 tomado a 3, que esto es 8 factorial dividido 5 factorial dividido 3 factorial, ¿sí? Que esto me va a dar 56, ¿sí? Entonces, ahora si nos fijamos, bueno, es estas posibilidades por 2, porque depende de las dos posibilidades de Lucas. O sea que 56 por 2, esto me da 112 equipos, o sea, 112 formas de armar un equipo, que lo que sobra va a ir a parar al otro equipo, por lo que ya está. Con eso tenemos cubierto todas las posibilidades. Bueno, veamos el problema 2. Nos decía, llamaremos un número repetitivo a los números de 4 dígitos que tenían esta forma. Y a su vez eran cuadrados perfectos. Bueno, o sea, repetitivo esto, y lo que buscamos es que sea repetitivo y a su vez sea cuadrado perfecto, ¿sí? Bueno, para esto lo que vamos a hacer es trabajar con la descomposición decimal del número. O sea, yo esto lo puedo escribir como 1000 a... Vamos a cambiar a mayúsculas para que sea más fácil. Esto lo vamos a escribir como A, B, B. ¿Sí? 1000A más 100A más 10B más B. ¿Sí? Esto es x cuadrado. Esto lo podemos representar como 1100A más 11B. ¿Sí? Como nos fijamos, ambos son múltiplos de 11, por lo que puedo sacar factor común 11. Y esto me quedaría 100A más B igual a x cuadrado. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa esto? Significa que x tiene que ser un múltiplo de 11. O sea, x cuadrado es múltiplo de 11. Como 11 es primo, significa que tiene que ser múltiplo de 11 al cuadrado en realidad. ¿Sí? O sea, de acá puedo deducir que x es múltiplo de 11. ¿Sí? No solamente eso, que como esto x es múltiplo de 11, significa que x cuadrado va a tener que ser múltiplo de 11 al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si nosotros vemos esto es múltiplo de 11 al cuadrado, esto es múltiplo de 11, o sea, si todo esto es múltiplo de 11 por 11, ¿sí? Esto significa que si este es 11, esto también tiene que ser múltiplo de 11. ¿Sí? Ok. Ahora, notemos lo siguiente. Si esto es múltiplo de 11, bueno, podemos ver que este número a más b tiene que sumar un múltiplo de 11. ¿Por qué? Porque el 100A lo puedo escribir como 99A más A, ¿sí? O por el criterio del 11, por congruencia y demás. ¿Qué significa eso? Que si yo le sumo a esto, le sumo B, a esto le sumo B, ¿sí? Queda que A más B tiene que ser múltiplo de 11, ¿sí? Como A más B tiene que ser un múltiplo de 11, 0 no puede ser, 11 sí, 22 no. ¿Por qué? Porque son dígitos. Entonces, la única posibilidad que me queda es que A más B sume 11. Esto es una conclusión importante que vamos a tener en cuenta. Ahora, notemos también lo siguiente, que estos son cuadrados perfectos. Si son cuadrados perfectos, los cuadrados perfectos tienen una secuencia en la terminación de los dígitos. ¿Qué significa eso? Que yo tengo unas posibilidades fijas para el b. ¿Sí? Si vemos las terminaciones, esto lo podemos hacer en una tabla de congruencia tranquilamente. Si hacemos, vamos a decirle, no sé, vamos a poner d
y d al cuadrado. ¿Cuándo termina? ¿Sí? Si d es 0, termina en 0. Si d es 1, termina en 1. Si es 2, termina en 4. Si es 3, termina en 9. Si es 4, termina en 6. Si es 5, termina en 5. Si es 6, termina en 6. Si es 7, termina en 9. Si es 8, termina en 4. Si es 9, termina en 1. Si nos fijamos, esto es lo que llamaríamos los residuos cuadráticos. Vemos que siempre hay una secuencia de dígitos que se repite, ¿sí? Como dijimos antes, 0 no puede ser ninguno de los dígitos, ¿no? Bueno, o sea, no puede porque tiene que sumar 11, no van a poder ser 0, no van a poder ser 1, como desde el 2 en adelante. O sea, estos dos no pueden ser, ¿sí? Porque a su vez notemos esto, como termina en B necesariamente tiene que ser una de estas 6 posibilidades. Pero no puede ser 0, no puede ser 1, o sea que nos queda que sea 4, 9, 6 o 5. ¿Sí? O sea que las posibilidades de B son 4, 5, 6 o 9. ¿Sí? Bien, ahí ya reducimos los números a 4 posibilidades nomás. ¿Sí? Entonces, este podría ser 7, este podría ser 6, este podría ser 5 y este podría ser 2. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra cosa más? Tenemos que ver que estos son números de 2 cifras. ¿Sí? O sea, perdón. Para tener un número de 4 cifras, al elevarlo al cuadrado, significa que x, ¿sí?, tiene 2 cifras. ¿Sí? Entonces, si tiene 2 cifras, significa que es un número que tiene que estar entre cuánto y cuánto. O sea, si hacemos la raíz cuadrada de 1000, x va a estar entre la raíz cuadrada de 1000, primero porque tiene que ser un número de 4 cifras, y entre la raíz cuadrada de 10.000, o 9.999. ¿Sí? Entonces, si nos fijamos, esto me da la raíz de 1000, 31 y pico, 31,6. O sea que va a ser desde 32 en adelante. Y esto me da 99, si no me equivoco, 100, ¿no? Sí, 100. O sea que tiene que ser un número mayor de 31, por lo que el 29 no podría ser, y tendría que ser el 92. O sea, las posibilidades acá no podría ser 92 porque termina en 2. ¿Sí? O sea que acá ya descartamos esta posibilidad, por lo que me quedarían estas 4. ¿Sí? Bueno, listo. No me quedan muchas más opciones que probar. ¿Sí? O sea, pruebo estas 3 y listo. Esto es un camino. ¿Sí? También, al darme cuenta, claramente tiene que darme cuenta de esto, de que X tiene 2 cifras, pero a su vez es múltiplo de 11. ¿Cuántos múltiplos de 11 de 2 cifras hay acá? No hay muchos. 33, 44, 55, 66, 77, 88 y 99. Bueno, acá tenemos para probar 7 números. O sea, los elevamos al cuadrado y nos fijamos que se cumpla con esto. No hay muchas posibilidades. Acá en este caso nos pasa de que sí o sí, o sea, no hay muchas, o sea, las posibilidades son estas, ¿no? O sea, B sí o sí tiene que ser 4, 5 o 6, ¿sí? Y entonces los números que se van a formar son estos. O sea que lo haría como al revés, ¿sí? O sea, acá yo tengo que ver que de hacer la raíz cuadrada a quién, a 7, 7, 4, 4, hacerle la raíz cuadrada al 6, 6, 5, 5, o hacer la raíz cuadrada al 5, 5, 6, 6. ¿Sí? Son 3 números. 7, 7, 4, 4, la raíz. Este me da 88. Acá ya encontré uno. Bien. Ahora, 6, 6, 5, 5, raíz cuadrada. Este no me da 81,5. Bueno, acá no corresponde, tenés que explicar bien por qué. Han habido casos que poner una cruz no alcanza. 74,6, tampoco. O sea que ahí encontré que las posibilidades es una sola, pero bueno, si queremos podemos verificar este con 33 al cuadrado
33 al cuadrado me da 1080 y 9 con 44 al cuadrado me da 1936, con 55 me da 3025, 6 por 5, 30, sí. 66 al cuadrado, 43, 56, con 77 al cuadrado me da 59, 29, con 88 sí, porque ya lo hice acá, 77, 44, y con 99, bueno, 98, 01. Bueno, y ahí tenemos que, bueno, la única posibilidad que se cumple es esta, que es la misma que obtuvimos acá, ¿sí? Bueno, ahí tenemos dos maneras de pensar el problema. También lo podemos analizar por congruencias y demás, pero bueno, esto es como un camino más cortito. Listo, y con eso completamos el problema. Vemos el problema 3. Bueno, nos decía que tenía... que- Veamos el problema 3. Bueno, nos decía que teníamos un paralelogramo en donde este valía 7, este valía 4, este valía 7, 4 y a su vez esta diagonal también valía 7. ¿Sí? Vamos a hacer el problema de dos maneras. Una un poquito más larga y después la otra vamos a hacer una cortita. Bueno, esto es llamativo que tengamos un isósceles, así que bueno, nada. Si en un isósceles lo que sabemos es que la altura divide, al lado opuesto en dos lados iguales y perpendicularmente, ¿no? Por ser altura. Entonces, bueno, si podemos decir, trazamos la altura desde el triángulo de acá a acá, ¿sí? Bueno, no me quedó muy bien, pero bueno, si trazamos la altura, ahí vemos que, bueno, esto va a medir 2, ahí puedo calcular esto. ¿Por qué hago esto? Porque si tengo un segmento donde quiero calcular, lo ideal es trabajar con Pitágoras, buscar armar un triángulo rectángulo y que eso sea la hipotenusa. Entonces, como que bueno, nada, trato de buscar eso, armo un triángulo rectángulo, ¿sí? Y como necesito un ángulo recto, ¿sí? Veamos que si yo marco un punto, no sé, vamos a llamarlo E acá, ¿sí? Este ángulo es igual a este lado es igual a este lado, y ¿qué va a pasar? Los tres ángulos en realidad son iguales, ¿sí? Porque este ángulo, tengo el ángulo 90, yo el ángulo 90 lo construyo de modo que sea de 90, entonces me van a quedar que estos dos triángulos, ¿sí? Van a ser iguales. Primero, ¿por qué? Porque esta altura es la misma que esta, ¿sí? Por ser paralelas, ¿sí? Entonces esta figura que me queda acá es un rectángulo. Ahora yo veo que esto es 2 y todo esto es 4, ¿sí? O sea que significa que esto mide 2, ¿sí? Aparte. Bueno, y esta altura es igual a esta y esa la altura la puedo calcular. ¿La altura cómo la voy a calcular? Hipotenusa menos la al cuadrado, o sea, vamos a llamarlo esto h. H va a ser igual a la raíz de 7 al cuadrado menos 2 al cuadrado, es decir, la raíz de 47, de 45. 45, ¿sí? O sea que esto es raíz de 45. Pero ahora yo ya sé que esto es hipotenusa, esto es cateto y esto es cateto. Y todo este cateto va a medir 6, ¿sí? Entonces, como esto mide 6, bueno, listo, hacemos un Pitágoras. O sea que AC va a ser la raíz de 45 al cuadrado más 6 al cuadrado. Y esto que me da raíz de 45 más 36. Es decir, que AC es igual a la raíz de 81, lo que me daría 9.
¿Sí? Bueno, y ahí tengo que AC vale 9. Otra manera que lo podría hacer es que tengo una propiedad del trapecio, ¿sí? Perdón, de los paralelogramos, que me dice, vamos a llamarlo esta diagonal menor y esta diagonal mayor, esto va a llamarlo A, esto va a ser A, este B y este B, pues es un paralelogramo, ¿sí? Tenemos propiedades de esto y también otra de las cosas que podríamos pensar, bueno, ahora lo vemos. Vamos a resolverlo de esta. La propiedad que tenemos es que la suma de los cuadrados de los lados, ¿sí? En este caso está dos veces, porque cada lado está dos veces, es igual al cuadrado, a la suma de los cuadrados de las diagonales. Esta es una propiedad que la podemos demostrar de varias maneras. Pero bueno, ya que tenemos todo esto y nos falta la diagonal mayor, lo podemos hacer de esa manera también, ¿no? O sea que eso sería 2 por 49 más 4, ¿sí? Esto es igual a 49 más d cuadrado. Bueno, resolvemos y de acá llegamos que d va a ser igual a 9, ¿sí? Ahí tenemos otra manera de resolverlo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, otra manera que también podríamos pensar es, bueno, decir, tomamos la mitad, como esto es punto medio, podemos ver que esto sería la mediana en este triángulo, por lo que por Apolonio podemos calcular la mediana esa, y eso lo multiplicamos por 2. También podríamos haber hecho, si usan trigonometría, podríamos calcular los ángulos de los triángulos, ¿sí? Calculando este ángulo, tengo este y tengo este es igual a este. O sea, puedo calcular todo esto y a partir de ahí, o sea, por el teorema del seno calculo los ángulos, no, por el teorema del coseno calculo los ángulos, después el teorema del coseno acá y ya está, porque tengo lado a lado y calculo el otro. No recomiendo mucho la trigonometría, pero bueno, hay caminos, ¿sí? O sea, como les digo, está Apolonio, trigonometría y otros caminos más seguramente hay, así que bueno. Listo, con eso terminamos el problema